Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Hoy sí quiero presumir. Hoy sí realmente me voy a poner un poquito obsceno en mis aclaraciones, y es que esta consola es de lo más hermoso que tengo de la colección completa de consolas que están viendo por acá atrás. En serio, la Neo Geo Pocket Color, que es una consola completamente hermosa, pero se preguntarán ustedes por qué. Por dos motivos completamente, no sé, enlazados uno con otro. El primero de todos es esto. La palanquita, pero quiero que lo escuchen con el micrófono. Es una palanca de micro switches y es lo mismo que una palanca de arcade, pero en miniatura. Ni siquiera la Neo Geo por acá que salió de aniversario tiene una palanquita con microinterruptores, micro switches, lo que hace que realmente sea una experiencia inolvidable. Dijeron por ahí una experiencia, es una experiencia religiosa. Sí, ¿cuál canción era esa? Vamos a encenderlo por acá. Y obviamente esta consola tiene también su historia. Esta consola fue donada al canal por nuestro querido amigo Rick Sánchez. No el de Rick and Morty, sino Rick Sánchez, que ya ha hecho una donación al canal justamente del primer, por acá tenemos, el primer multímetro, que todavía lo estoy usando, el primer multímetro más inteligente que yo, y que justamente se volvió a contactar conmigo y dijo: Yacara, quiero seguir apoyando tu canal, dime qué necesitas. Justamente yo había comprado una Neo Geo Pocket mediante eBay y la consola se perdió por el camino, jamás llegó. De eso pasaron casi 4 meses. Se abrió disputa. Bueno, ya ni para qué les cuento todas las cosas que pasaron, y realmente pues estaba muy triste porque conseguir una Neo Geo Pocket Color en este momento cada vez es más difícil. Y nuestro amigo Rick Sánchez la ha donado, así que he jugado lo que no se pueden imaginar. Por allá he mostrado algunas fotos, he mostrado algunos shorts, y por acá conseguí un cartucho que más adelante les voy a mostrar también todo lo que nos permite. Pero en este momento estoy jugando uno de los títulos más hermosos del mundo. Esperen que acá te voy a configurar rápidamente el idioma. ¡Qué bonito! No solamente el sonido, sino que hay un juego que toda mi vida quise jugar, y es este de SNK vs Capcom, The Match of the Millennium, con mi personaje favorito, que siempre va a ser Yori Yagami. Y dirán ustedes, eso es muy viejo, Yacara, eso es muy antiguo, se ve muy feo, salió para Game Boy. Mi gente, la velocidad de este juego únicamente se compara con sus hermanas mayores de máquina. Todos los combos prácticamente se pueden hacer, los supers, incluso enlazar, cargar, bueno, cantidad de cosas. Tiene misiones secundarias para poder juegos en una especie de torneo, y absolutamente todo lo que necesita un fan de Tekken Fighters como yo me llego a considerar. Pero bueno, ya, ahora sí. Lo único malo que tiene esta consola es que, miren el super y todo. Igualito. Lo único malo que tiene esta consola, mi gente, es esto: la iluminación, el reflejo, que uno está jugando y toca buscar un ángulo perfecto para jugar. Esto, para los de huesos amarillos como yo, era algo normal. Teníamos que hacernos al lado de una lámpara, al lado de una bombilla, al lado de un foco, al lado de una ventana para poder jugar. Pero ya obviamente a esta edad es supremamente incómodo y se queda corto. Más cuando, digamos, quiero jugar de noche ahí en mi cuarto y no puedo porque toca con una lamparita ahí encendida. Y entonces, justamente después de la donación dije: lo primero que voy a hacer es hacerle 1000 modificaciones a esta consola, y empezando por la más por la falta, que ni siquiera es falta, por la mejora que quiero, y es justamente la instalación de la pantalla. Una pantalla retroiluminada, una pantalla IPS, justamente que nos va a permitir jugar esto ahora sí como se lo merece. Más adelante le colocaremos audio Bluetooth, más adelante le colocaremos ya batería recargable para no tener que estar usando baterías. Y obviamente díganme ustedes en los comentarios qué otra mejora se le puede hacer, además de un pequeño análisis que quiero mostrarles del Neo Geo Flash Master, para que sepan de qué se trata esto. Pero bueno, acá está nuestra consola, ya encendió. Rápidamente vamos a quitarle 4 tornillitos que tenemos en la parte de atrás de ella. Entendamos primero que todo que existen dos tipos de Neo Geo Pocket Color. Esta Neo Geo Pocket Color es la conocida como Slim. Se reconoce acá por esta esquinita, por el tipo de pila. La otra tiene una pila como con una linecita. Ahí en pantalla estoy mostrando la diferencia entre los dos modelos de Neo Geo Pocket Color. Una se conoce como TIC y otra se conoce como Slim. En este caso, cuando queramos conseguir la pantalla, tenemos que estar completamente seguros de qué tipo de consola tenemos nosotros, ya que si nosotros escogemos la versión que no es, de pronto podamos tener algún tipo de inconvenientes. Vamos a ver.
Acá está la board en la parte de atrás, acá está el concepto de microswitch, que en serio dan ganas de hacerle una especie de mini ingeniería inversa y hacer una palanca de estas impresas para consolas portables, o por lo menos mejorar esa de la Neo Geo Anniversary Edition. Para quitar la tapa frontal tenemos que primero quitar la tapita de nuestro microswitch, o si no, no vamos a poder quitarlo. Y ahora vamos simplemente a ver que tenemos acá dos ganchitos que sostienen nuestra board. Levanto por acá, chaca, chaca, levanto por este lado, chaca, chaca, y tenemos acá lo que sería nuestra bocina y lo que sería nuestra pantalla. Así que con mucho cuidado simplemente corro el flex acá, lo quito, y en esta ocasión he conseguido el kit completo directamente desde AliExpress, todos los enlaces en la descripción, donde he conseguido justamente la carcasa junto a la pantalla. Y como soy de los 80s, yo soy bien millennial, obviamente escogí una transparente. Esta la voy a guardar como un tesoro, porque realmente no sé si más adelante de pronto consigo una board o alguien tenga por ahí una board, y acá tengo pues una pantalla buena y todo. Vamos a ver que cuando uno compra el kit viene la pantalla, viene por acá el controlador de la pantalla, y en mi caso también vienen por acá la carcasa transparente, y tenemos por acá también los aditamentos de nuestra carcasa. Vienen los stickers, vienen las estampillas, viene por acá el protector, el sheer metálico para el cartucho, viene hasta, uy no, esto va a quedar hermoso, SNK, hasta un código serial. No, esto está muy bonito. Acá tenemos reemplazo de nuestros botones e incluso acá de los tornillos. Todo, absolutamente todo. No, esto está muy bonito. La instalación de esta pantalla es muy simple cuando ya tenemos nuestra carcasa, obviamente. ¿Por qué? Porque ya la carcasa está, como quien dice, diseñada para colocar este nuevo tipo de pantalla. Entonces, en este caso, hasta nos enviaron esto, que viene siendo el frontal de esto. Por acá lo estoy viendo, que se me hizo. Falta otra cosita que la había visto y se me perdió. Creo que está por acá. Ah, sí, está por acá en la caja. Me asusté. Acá también nos enviaron con el kit la pantallita frontal. Esto, miren acá. ¡Oh, qué bonito! Otra forma de identificar el tipo de Neo Geo Pocket Color entre la TIC y la Slim es que la Color viene acá con letra cursiva y la otra, la TIC, viene con las letras separadas. Ok, vamos a ver por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos? Que quiero hacer esto con mucho cuidado. Vamos a ver acá. Taca, taca, que vienen dos cositas para justamente acomodar nuestra pantalla. Voy a empezar a ver acá, acomodar. Vamos a ver. Ah, miren la pantallita. Obviamente tiene acá una protección. Y esta pantallita tiene que quedar colocada de esta manera. Nos dicen que tenemos que colocar acá un plastiquito que nos va a servir como limitante. Y acá colocar un pedacito de espuma como para que no se nos mueva nuestra pantalla. Así que rápidamente, creo que voy simplemente a... Tengo que tener mucho cuidado. Voy a cortar acá esta espumita. Vamos a cortar por acá una partecita delgadita de esta cintita. Y la parte más delicada obviamente es esta. No puedo tocarlo con mis dedotes después de quitarle esta lámina. Colóquenme música sexy, mi gente, por favor. ¡Ay, quietico con los dedotes! Voy a colocar esto por acá. Miren el plastiquito. El plastiquito que viene por acá de guía, y con mucho cuidado voy a colocar mi pantallita. Lo mantengo hacia la derecha y acá en esta partecita voy a colocar esta espumita que viene acá justamente para sostener mi pantalla. Dejamos esto acá quieto. Para que quede mejor, levanto obviamente esta partecita y lo voy a pegar bien para que se mantenga mi pantallita quietita. Ahí, que no se me mueva. Perfecto. Ahora voy a colocar mi tarjetita, mi controlador de pantalla. Hay una pestañita, o bueno, una serigrafía que dice GAME, que es la que va hacia la otra cinta, y la que dice LCD, que es la que va hacia nuestra pantallita. Así que con cuidado levanto la pestañita acá del conector, coloco, entra apenas lo suficiente, y en este puntito ya, como quien dice, está conectada la tarjetita. Trataremos de no mover esta partecita porque es bastante delicada. ¿Listo? Ahora, la siguiente partecita va justamente hacia nuestro conector de pantalla. Miren acá el otro flex, también lo coloco.
así. Y con muchísimo cuidado, la otra partecita se va a colocar justamente a donde está nuestro conector o donde estaba nuestra pantalla originalmente. Si tienen dudas, pausen el video y mírenlo bien. Acá la serigrafía hacia arriba. Entra el conector. Cuidado que tenemos todo conectado y un mal movimiento puede reventar todo. Colocamos y listo. De esta manera, mi gente, ya tenemos puesta la parte interna de nuestra pantallita. Únicamente faltaría lo que vendría siendo nuestra alimentación. Pero antes de girar nuestra consola, voy a colocarle los botoncitos de acá, de mi inicio, de todo lo que tenemos acá. Chaca, chaca, chaca. Vemos que pareciera que le falta un botón. Miren acá, esto sí es error de fábrica. Me mandaron, creo que, los botones de otra versión. Ah, no, acá está, perdón, yo estoy hablando mal. Acá vamos a colocar nuestras gomitas, nuestros diafragmas, nuestras chupitas, como le digan en su país. Este es el anterior. Ah, faltan los botones. Creo que ya. Y ahora, con mucho cuidado, miren acá, voy a doblar y voy a colocar mi board. No tiene que entrar haciendo fuerza de ninguna manera, no tiene que tener ningún tipo de inconvenientes al momento de colocar. Acá simplemente vemos que tiene que hacer clip en los dos cositos que sostenían mi tarjetita. Ya, de esta manera ya estamos con nuestra pantalla lista. Miren acá, quedó con una huella. Y Dios mío, ¿dónde salió esa huella? Ok, no importa. Vamos rápidamente ahora a conectar lo que vendría siendo nuestra pantalla, la alimentación de la pantalla. Dicen que hay que soldarlo directamente al pin positivo de lo que vendría siendo acá mi conector de batería. E incluso ni siquiera dicen que soldarlo. Dicen que únicamente colocarlo y enrollarlo acá. Sí, se puede, pero a mí se me hace muy... me da miedo dejar eso completamente ahí, solamente al aire, enrollado, porque pues ya saben que de pronto puede soltarse. Así que yo simplemente voy a colocarle un puntito de soldadura ahí. Con solo un punto de soldadura vamos a instalar esta pantalla. En el conector positivo, miren acá, paso el cable con cuidado, coloco mi conectorcito positivo y obviamente voy a cortar el excedente. Y en este momento creo que voy a hacer mi primera prueba. Vamos a colocar acá la partecita de nuestra tapita y vamos a verificar que todo esté bien puesto. Yo no sé por qué me pongo nervioso. Yo creo que eso es algo normal. Que uno dice, Dios mío, estaba funcionando y yo me puse a moverle cosas. Ponemos acá la partecita que ensambla directamente acá. Muy bien. Voy a colocar con mucho cuidado, porque aún tenemos por acá sueltito un sensor de las funciones de pantalla. Y acá vamos a encender. Funciona, funciona. Miren esto, funciona. Y si yo toco acá, aumenta el brillo. ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Acá nos vamos a asegurar que la pantalla quede completamente nivelada, porque obviamente si queda torcida en este punto va a ser más difícil después acomodarla. Así que yo con mucho cuidado, creo que por acá, con un mondadientes, con un palillito, voy a emparejarla desde acá arriba, porque sentía que estaba como torcida, pero ya la estoy viendo bien. Ahí podemos pegarla, lo que ustedes quieran directamente, pero ya, no voy a moverle nada. Si algo funciona, mi gente, déjenlo quieto. Así que ahora venimos con la tapita de atrás. La tapita de atrás tiene por acá nuestro shield de protección. Entonces volteo esto y voy a colocarlo igualito. Ya, con mucho cuidado, solo un tornillito. Ahora, esta partecita que tenemos acá tiene que quedar por dentro, obviamente, y en contacto con con nuestra carcasa, ya que esto va a detectar, pues como que, ay, volví a tocar la pantalla. Esto va a detectar nuestra electromagnetismo de nuestra piel y lo va a activar de manera completamente touch. Y ya, miren esto, ya, no, me da susto. Viene con muchos tornillos. ¿Será que me faltaron tornillos? Yo no vi que trajera tantos por dentro cuando desarmé la otra. Vamos a colocarle los tornillitos.
2 a la izquierda, 2 a la derecha, y ya me estoy imaginando acá el espacio para colocar una batería recargable en nuestra consola, nuestra Neo Geo Pocket. Gracias a nuestro amigo Rick Sánchez, en serio. ¡Ay, qué hermosura! Esto es un tesoro hermoso. Ahora, voy a buscar cómo quitarle estas huellas. Voy a traer por ahí un pañito de los lentes. Creo que acá tengo, sí, acá tengo uno. Qué bien, qué bien, qué bien. Perfecto. Y acá solo restaría colocar nuestra pantallita sin que yo le vaya a colocar mis dedotes. Pero no, creo que esto no es necesario. Ahora solo faltaría colocar nuestra pantallita. Eso sí, sin que yo le vaya a colocar por acá mis dedotes y vuelva a regarla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está puesto? Ahí está. Ahí viene con su adhesivo. Ahí viene, vamos a colocar al revés, ¿no? Vamos a colocar las palabritas de color hacia arriba. Ya podemos quitar esta partecita. ¡Uy! Esto va a quedar hermoso. Esto va a quedar hermoso. ¡Cuidado, no se me pegue! Esto va a quedar hermoso. Cuidado, no lo toque, Yacarita. Ahí, ahí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nos faltaría solamente nuestro stick de nuestro thumbstick. ¿Y qué faltaría por acá? La batería. ¿Cómo abro esto? La batería que guarda nuestra hora y hasta incluso nuestra alarma. ¿Saben que le podemos colocar alarma a la Neo Geo Pocket? ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan bonita! Miren esto. Miren esto. ¡Oh, qué bonito! Nos faltaría únicamente los stickers. Ah, pero ¿dónde? Si esto está muy bonito. Acá ya viene con todo esto por acá en relieve. No creo que necesite este sticker. La original no trae ese sticker, no, únicamente trae por acá el serial. Vamos a colocarle ese mismo serial que lo traía por acá. Miren esto. Y ya, ¿en serio? ¿Dónde pongo esta? Creo que esta no es necesario ponerla porque lo que les digo, mira, acá viene en relieve y acá también lo trae en relieve. No, yo creo que la dejo así. Esto se ve muy hermoso, pero ya, no más charla, no más charla. Vamos ahora sí a darle átomos, vamos a encender esto. Vamos a prender nuestra Neo Geo Pocket Color. Por acá limpiamos la pantallita, que no han quedado huellas por allá o pelos por dentro. Yo me volví calvo solamente para que no me quedaran pelos dentro de las consolas que desarmaba. Vamos a colocar nuestro Neo Geo Flash Master y encendemos. ¡Oh, funciona! Pero estoy viendo la pantalla torcida. ¿Sí se dan cuenta? Estoy viendo la pantalla torcida, está levantada de esta parte. Creo que ahí me toca acomodarla. Pero esto sí lo voy a hacer creo que en cámara rápida. Justamente porque ya vieron ustedes que solamente debo es enderezarla. Acá se siente, es incómodo, toca mirar como de lado. Pero sí, eso pasa de pronto al momento de ensamblar o me faltó pegar de pronto la pantallita, me faltó usar esta espumita para pegar algo. Pero no, miren esta hermosura, se ve muy bonito. Acá detecta nuestra electromagnetismo y obviamente con función touch aumenta y baja el brillo. Así que acá en cámara rápida voy a enderezar la pantallita. Y después de que ya quede completamente derecha, venimos rápidamente con la prueba final y con la despedida. ¡Qué bonito! Se ve hermoso. ¡Ay! También tiene para colocarle scanlines. ¡Oh! ¡Qué bonito! Oh, mi gente, ahora sí, hemos terminado y vi otras funciones que tiene nuestra pantalla. Oh, qué hermoso. A ver en cuál cámara se ve. Ya quedó bien centradita, ya quedó bien con sus bordes, ya se ve bien. Y acá tengo, obviamente siempre. ¡Ay, ese es Mai Shiranui! No, yo quiero es Yori Yagami, mi Yori hermoso, divino. Ok, vamos a ver acá. Oh, miren esta hermosura, miren esta belleza, mi gente.
no le hace justicia. Siempre esos videos es más bonito lo que se ve en persona que obviamente lo que tenemos acá. ¡Ah, qué bonito! Pero miren acá, si yo toco una vez, cambio la potencia de brillo, ¿sí? Pero si yo mantengo presionado, va a pasar primero a unas scanlines pequeñitas. No sé si alcanzan a ver acá, como verticales. Si lo mantengo presionado otra vez, va a pasar ya a unas como en cuadrito, como especie píxel. Si lo mantengo otra vez, pasa a blanco y negro sin ningún tipo de scanlines. Miren esto. Si lo mantengo otra vez, va a repetir lo mismo. Scanlines primero de una forma, como verticales. Después unas scanlines como horizontales o en píxel. Y acá combinadas las dos. Y si vuelvo, acá me deja la imagen completamente plana para que se vea directamente como un emulador para aquellos que no son de nuestra generación y que no les gustan los píxeles. Pero no, mi gente, qué bonito, qué bonito. Ahora sí, esta consola se ha actualizado 1000 años hacia el presente y obviamente ya podemos disfrutar de nuestros títulos. ¡Tómala! De nuestros títulos más hermosos. ¡Qué consola tan bonita! En serio, no es mentira. Me encanta la Neo Geo Pocket Color. Tener este juego y disfrutarlo acá directamente en la palma de nuestras manos en hardware nativo. Obviamente quiero hacerle un análisis a esta Flash Master que nos permite tener todos los juegos de Neo Geo Pocket de la historia directamente acá. Incluso podemos guardar partidas, guardarlas en el computador y todo, pero eso es tema para otro video. El día de hoy aprendimos a cambiarle la carcasa y la pantalla a nuestra Neo Geo Pocket Color para darle una nueva vida, para actualizarla. Nos falta colocarle nuestro audio Bluetooth para ya tener que poder usar audífonos Bluetooth, colocarle batería recargable. ¿Qué otras mejoras le podemos hacer? Pero no, qué cosa tan hermosa. Rick Sánchez, estás viendo esto, muchísimas gracias, en serio, este es un hermoso... ¿Dónde está el micrófono? Ay, ¿dónde está? El micrófono estaba por acá. Este es un gran regalo que realmente me tiene muy feliz y muy emocionado. ¿Por qué? Porque soy amante de los videojuegos y no hay nada más hermoso que disfrutar los videojuegos justamente en hardware original. Y con estas funciones que nos permiten scanlines, incluso podemos llegar a disfrutar los juegos de la manera más fiel a como fue en su época. Y si queremos, obviamente, de pronto algún juego en blanco y negro, no sé ni para qué. Vamos a ver, cambio acá color. Le subimos todo el brillo. ¡Ah, qué hermosura! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué hermosa! Ya saben, si les gustó este video, por favor no olviden darse una vuelta al canal. Todos los enlaces en la descripción. Y ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Recuerden que el conocimiento no es para competir, el conocimiento es para compartir. Si les gustó este video, por favor dense una vuelta por el canal. Miren todo el contenido que estamos haciendo de videojuegos, consolas, retro, electrónica, absolutamente todo. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que, chao. Yo voy a quedar jugando. Chao. ¡Qué bonito!